Bueno, nos vamos a la línea telefónica, Fede, ¿te parece? Vamos, Hace ¿cómo no? rato que veníamos prometiendo tener esta charla con Rodrigo Jaldo, psicólogo clínico, matrícula provincial 1366. Me encanta el tema del que vamos a tratar. Viste que siempre se dice esto de lo mejor era lo de antes, ahora son todos, ¿cómo le dicen? Edad de cristal. Edad de cristal. La edad de cristal. ¿Qué es eso de la edad de cristal? De fragilidad, me De imagino, fragilidad. por ese lado. No, son muy susceptibles los chicos ahora. Rodrigo, ¿cómo estás? Carla y Federico por aquí, buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias como siempre por atendernos, por bancarnos. Y en este caso, queriendo conocer qué es esto de la edad de cristal y si es tan así, esta fragilidad que dice Federico existe hoy. Sobre todo lo relacionan con, creo yo, vos me dirás, con los adolescentes, Sí. ¿es así? Sí, eso es algo que se dice mucho de los adolescentes y jóvenes adultos. En general, todas personas nacidas después del 2000, es la famosa generación Z, que le llaman generación de cristales justamente porque tienen ciertas características. Igual me gustaría hacer una defensa de ellos, Me gusta. primero porque no les gusta que se llamen así. Ellos piden que no les llamen generación de cristal. Pero ¿por qué les llaman de cristal muchas personas? Porque tienen la tendencia a ofenderse fácilmente. Igual los voy a defender. Los voy a defender. Está bueno. Porque es cierto que son muy sensibles, pero yo lo veo como algo muy positivo, porque tienen alta sensibilidad social. Es decir, que por ahí nuestras generaciones anteriores somos generaciones que estábamos acostumbradas a ciertas formas de tratarnos y que a veces eso rozaba con la violencia, con la discriminación, con la exclusión de ciertos grupos de personas. Y esta generación, que le llaman de cristal porque se ofende fácilmente, termina diciendo basta, termina denunciando estas injusticias, no se calla frente a estas injusticias. Entonces, por ahí una forma que tienen ciertos adultos de como contraatacar es decir que son frágiles. Claro. Pero, ¿y eso, Rodrigo, que es una lucha también de generaciones? Exacto. Esto es la típica lucha de generaciones. Para defender a nuestra generación, muchas veces esto, y es la última vez que lo voy a decir, no, generación de cristal, contraatacan diciendo que somos boomers. Entonces hay un ida y vuelta también. Ok. No, pensaba en esta descripción que vos hacías. Es interesante esto de poder o entender que se puede disfrutar de la sexualidad que cada uno quiera, de construir una identidad libre, che, me separo de mi pareja y me separo. No tiene que estar mal visto el separarse. Renunciar a un trabajo, son recambiantes. Va de un trabajo a otro, hace lo que quiere. Digamos, buscar hacer lo que uno quiere y ama, dentro de las posibilidades, por supuesto, de nuestra sociedad y actuales económicas del país. Pero no va por ese lado, por entender y tener la libertad de poder elegir lo que cada uno quiere. Claro, ese es uno de los aspectos de lo que mencionan esta fragilidad, que en realidad denuncian ciertos comportamientos, ciertas cosas que son violentas. Igual también la fragilidad en esta generación pasa por otro lado, porque en general sí es una generación que tiene menor tolerancia a la frustración, por ejemplo. Sí, o estoy pensando también viste que siempre decía, no, cuando era joven, ¿sabes cómo teníamos que salir y luchar y capaz, hoy en día es esta frustración que nos da el saber de que no podemos conseguir determinadas cosas por este contexto que te cuento y que charlamos de la Argentina. Capaz es eso de uy, qué frágil sos. El saber que ya no voy a lograr, por ejemplo, en esta vida tener mi casa propia. No sé, yo lo digo en lo personal. Es como, yo ya sé, ya está. No creo que consiga, ya está. Si no lo heredé, si no lo tuve en otro... como que capaz esa fragilidad lo asocian con algo de una cuestión de límites, de que no se consigue, no sé, pienso como consecuencia. Sí, sí, tal cual. Es que justamente esta frustración que sí tiene esta nueva generación de jóvenes y adolescentes, entre otras cosas, se caracteriza por la profunda crisis social, por las promesas que teníamos nuestra generación de que, bueno, si uno trabaja, se esfuerza, consigue su auto, su casa propia. Hoy en día eso no se da, cada vez es más difícil y estas generaciones lo ven, lo saben, se dan cuenta. Entonces también tienen mucha frustración en cuanto a su futuro. Claro, y Rodrigo, me parece también esa construcción de futuro,
en esa generación que nace de 2000, digo, los 2000 para acá, como vos decías, también tiene una característica diferente a lo tradicional del mercado laboral, ¿no? Buscan otros horizontes, a veces los emprendimientos, me da la sensación, ¿no? Como una característica también como escapando a esas estructuras del trabajo tradicional, rutinario, ¿no? Que acostumbran quizás quienes son familiares de ellos, ¿no? Claro, sí. Bueno, algo que está caracterizando al mundo laboral en general es un proceso de flexibilización laboral, hasta podríamos decir precarización laboral. Esto quiere decir que hay mucha más informalidad y por ende los trabajos no son estables, no tienen garantías de estabilidad que antes, por ejemplo, un obrero, un comerciante, un profesional entraba a trabajar a un lugar y podía jubilarse en el mismo lugar. Hoy no se da eso, hay mucha rotación de personal y sobre todo lo sufren los más jóvenes. ¿Crees, perdón, Rodrigo, esto de... en el último tiempo se ha hablado mucho en las últimas generaciones sobre la salud mental y lo importante es hablar de la salud mental. Capaz eso se está volviendo uno de los temas prioritarios de esta generación, entonces también antes como no se contaba uno cómo se sentía, si estaba frustrado, si estaba triste, si estaba resignado, como no lo dábamos a conocer las frustraciones propias de cada uno, capaz ahora como sí nos animamos a hablar del tema, quizá por eso dicen, no, es como más blandito, más sensible, más frágil. Sí, ese es un punto que yo rescato totalmente de estas nuevas generaciones. Tienen una visión muy sana de la salud mental y no los tabúes que teníamos antes. Entonces pueden hablar más, expresan más lo que sienten y, y también intentan poner límites desde ese lugar. Y también vamos a esto que les decía antes, denuncian esas formas naturalizadas de violencia. A veces nosotros en esto de trabajar, nos explotaban o nos autoexplotábamos y no es sano tampoco. ¿Cuánta gente tiene tantas consecuencias de estrés laboral, por ejemplo? Sí. Entonces, estas nuevas generaciones dicen basta también a este tipo de cosas, cuidando su salud mental. Sí, en relación a eso que vos referías justamente, Rodrigo, pensaba también en todo aquel mundo subterráneo que quizás no sale a la superficie, que tiene que ver y está muy vinculado quizás con las redes sociales, plataformas en las que muchas veces están encapsulados los jóvenes porque son los que entienden, porque son los que están en esa moda, los que saben cómo expresarse allí. Y quizás los padres, los familiares no están tan vinculados a ello y quizás están más apartados, ¿no? En ese mundo que a veces no se observa. Bueno, sí, esto también es creo que parte de esta lucha generacional. Las nuevas generaciones desarrollan nuevas formas de vincularse, nuevos canales de vinculación, de encuentro. Entonces, a ver, por ejemplo, quizás nosotros hemos visto nacer las redes sociales. En cambio ellos ya nos están desplazando de ciertas redes, como que hay redes para viejitos, por decir así, Sí. y las redes para los jóvenes. Entonces se marca mucho dónde están, qué redes consumen, qué tipo de contenidos consumen, y ahí sí hay una distancia generacional, pero también propio del proceso de diferenciación. Las distintas camadas de personas, de generaciones, buscan diferenciarse de los que vinieron antes. Claro. Y pensaba también en un tema, un tópico que vos metías allí para hablar con nosotros, que me parece que va directamente relacionado, vos me dirás, ¿no? Con las redes sociales, estas nuevas plataformas, que es la ansiedad, ¿no? El consumo rápido que te proponen los reels, el TikTok. La inmediatez. Que quizá también genera ese proceso de ansiedad que caracteriza a estas generaciones, ¿no? Claro, sí, y bueno, si querés ahí sí podemos recuperar esta posible fragilidad porque las redes sociales han instalado una cultura de la inmediatez. Entonces, muchos adolescentes y jóvenes sufren esta ansiedad, son más impulsivos, son más impacientes. Entonces, en esto de querer todo ya, les cuesta bancarse los procesos que llevan tiempo. O también que esto nos pasa a todos. En realidad uno siempre le quiere agradar a todo el mundo y no se puede. Y el querer ser aceptado, el querer tener más cantidad de like, porque si tengo más like o si tengo más reacciones o lo que cada red sea, estoy más incluido en mi grupo social. Eso también en base a esto que Fede te decía de la ansiedad o la inmediatez. Sí, sí, ese es otro factor clave, porque si bien todas las personas buscan ser aceptadas, acá las redes sociales te permiten cuantificar, por decirlo así, esa aceptación en la cantidad de seguidores, en la cantidad de likes, que antes era como más subjetivo, no lo podías evaluar tanto.
Hoy un like de más o de menos te puede marcar la autoestima de un joven. Y Rodrigo, voy con esto último. ¿Cómo ves dentro de la generación de cristal lo que son, lo decíamos al pasar hace un ratito, lo que son los vínculos o el deseo? Porque en su momento existía un mandato que esto de, bueno, tenés que ser el macho, no necesitas a nadie, vos podés solo, el amor propio es todo lo que importa, una tendencia a esto de creer que estar solo es símbolo de fortaleza. Y creo que ha cambiado con esta generación, más allá de que el amor propio tiene que estar, por supuesto, el estar con familia, la importancia del que tenés al lado, el apoyo con el que tenés al lado, nada, pienso en esa parte. ¿Cómo lo ves vos, los vínculos o la parte de deseo en esta generación de cristal? Bueno, esta generación Z y lo que llama la generación alfa, que son los a partir de 2010, tienen esto de priorizar su salud mental, también priorizan sus vínculos, también priorizan formas de vinculación no violentas, no agresivas, por eso esta denuncia y que entre comillas se ofenden fácilmente, porque buscan construir otro tipo de vínculos. A ver, es muy heterogéneo, no es que son una generación que son todos iguales, claro. Hay mucho bullying, hay mucho acoso escolar también, pero cada vez se ven más adolescentes y jóvenes cuidando al otro, priorizando los vínculos, cuidándose a sí mismos, cuidando su salud mental. Claro, o Rodrigo, te agrego, o entendiendo que aquello está mal, digo, que el bullying, claro, no hay que sumarse, o hay que decir, che, acá nos estamos equivocando, todo esto que hacen en grupo no es lo adecuado, ¿no? Y los chicos que se apartan de esas situaciones también, ¿no? Entendiendo eso. Sí, es esta sensibilidad social que tienen, esta empatía social que tienen, que eso es algo para destacar de esta generación. Rodrigo, como siempre es un gusto poder reflexionar, pensar, nos haces pensar y está bueno eso que suceda a nosotros y me imagino que al oyente que le interesa el tema también. Así que gracias, Rodrigo, como siempre. Gracias a ustedes por tocar estos temas. Un beso grande. Rodrigo Jaldo es psicólogo clínico, matrícula provincial 1366. Lo pueden seguir a través de las redes sociales al licenciado Rodrigo Jaldo.